Cordial saludo. El día de hoy vamos a hablar acerca del uso de pantallas en niños, niñas y adolescentes y los desafíos que tiene para la crianza, la educación y la socialización. Para empezar el tema es importante mencionar que no es el problema y no es el mismo que teníamos antes. Antes teníamos un televisor de tubos, teníamos la exposición a la luz y teníamos un dispositivo gigante que emitía luz, sonido y las personas tenían que estar frente al aparato. Posteriormente, las pantallas ahora son más portátiles, permiten interactuar un poco más con ellas, pero al mismo tiempo te brinda una experiencia inmersiva en la cual tienes que usar dispositivos añadidos en los cuales puedes usar audífonos, puedes usar unos lentes especiales, tienes que conectarte y teóricamente te conectas con otras personas a través de esta tecnología. Entonces los desafíos que teníamos antes no son los mismos que tenemos ahora. Hace 10 años empezamos a ver reportes de literatura donde hablaban de sedentarismo, de obesidad, de trastornos del lenguaje expresivo en estos niños, de alteración de la coordinación motora porque el tiempo que debería estar destinado a la estimulación motriz se estaba destinando a estar quieto en una posición estándar frente a la pantalla. Teníamos fallos en lectoescritura, teníamos fallos en el relacionamiento con otros, teníamos exposición a contenido inapropiado, alteraciones del sueño, era un marcador importante el tipo de luz al cual estábamos expuestos, la luz azul y sus efectos sobre la melatonina y los trastornos del sueño asociados, también trastornos como ansiedad y depresión. Entonces toda la literatura hace más de 10 años iba enfocada al uso de la tecnología con estos problemas de por medio. ¿Y qué ha pasado con el cambio de dispositivos y con el cambio de tecnologías a las cuales estamos expuestos? Pues continuamos con los mismos factores de riesgo, con las mismas situaciones que habíamos notado antes, pero ahora le empezamos a sumar otros fenómenos asociados. Ejemplo, cambios en la prosodia y el acento extranjero de nuestros niños. A veces pasa que usan palabras poco frecuentes en nuestra zona. Ejemplo, los niños ya empiezan a decir emparedado en vez de sándwich, en vez de sánduche, y pues palabras que usualmente no son frecuentes. Puede no verse como un trastorno, puede verse como algo curioso, como una curiosidad, pero sí se va perdiendo la prosodia propia de la región en la que está. Hay una tendencia a la inmediatez, ya nuestra población quiere los resultados inmediatamente. Pues ¿por qué? Porque estos nuevos dispositivos están presentando toda la información de forma inmediata. Tú ya no tienes que esperar a que sea martes a las 6 de la tarde para que empiece tu programa favorito, que dura 30 minutos, sino que te puedes ver una maratón de 8 horas seguidas de tu programa y todas las temporadas juntas en la misma semana. Por lo mismo, pues hay una menor tolerancia a la frustración, queremos todo inmediatamente, ha aumentado la frecuencia de trastornos del comportamiento, como trastorno posicionista, trastorno negativista desafiante, trastorno de la conducta disocial, entre otros, y pues también se ha visto cambios en la motricidad fina. Es curioso que esos cambios no necesariamente son lesivos, sino son cambios en la forma en que está madurando nuestro cerebro en cuanto a la motricidad fina. ¿Qué cambios hemos presentado? Resulta que antes teníamos como marcadores de motricidad fina la pinza y la garra, ser capaz de agarrar y ser capaz de hacer pinza y ser capaz de mover la mano desde la muñeca con unos movimientos finos, y ahora vemos la curiosidad que el movimiento del distal de las falanges, el movimiento del índice y del pulgar por separado se están convirtiendo en esos marcadores de motricidad fina. Pues ¿por qué? Por el estar deslizando, por el estar moviendo, por el estar tecleando, la forma diferente en que nos adaptamos a los dispositivos, sobre todo ahora que son más pequeños, pues va cambiando esa dinámica de la motricidad fina. También el uso de este tipo de tecnología basados en esta inmediatez ha sido factor de riesgo para el control de impulsos. Entonces, todos aquellos trastornos que tienen que ver con fallos en el control de impulsos, por ejemplo el TDAH, se está empezando, pues ha aumentado su prevalencia asociado pues como parte de los determinantes el uso de
del uso de pantallas prolongado. También la distorsión del tiempo. A todos nos ha pasado, incluso a los adultos, de estar haciendo scroll infinito, de estar pasando de un reel a otro, de una historia a otra en nuestras aplicaciones, y muchas veces no recordamos ni cuáles son los últimos 5 reels que hemos visto, pero hemos pasado 1 hora, 2 horas, 3 horas o hasta más pasando y pasando y pasando reels e historias de 30 segundos o menos. Esa interacción social, esa interacción con el dispositivo, perdón, se ha vuelto curioso, y terminamos partiendo como de una interacción social, enviando esos reels, enviando esas historias a otras personas, diciendo somos, hemos, y ya. Eso es como, ahí se limita nuestra interacción social con este tipo de información. Ese scroll infinito hace que nos desconectemos del tiempo, hace que nuestra interacción social sea muy escasa, y finalmente pues tenemos cambios en las funciones ejecutivas. La planeación, la flexibilidad mental, el control de impulsos, como mencionábamos, se han visto muy afectados en cuanto al uso prolongado de estos dispositivos y sin un acompañamiento adecuado. Entonces, todos los estudios de los últimos 10 años están enfocados más a esos cambios ejecutivos que antes teniendo en cuenta el cambio de las tecnologías. Es curioso que pues hay estudios que nos han marcado, sobre todo un estudio que se hizo en Tailandia, que nos muestra que el primer acercamiento en promedio de la población asiática a las pantallas táctiles está cerca de los 19 meses, y en Occidente está cerca entre los 15 y los 24 meses, es ese primer acercamiento a las pantallas táctiles. Entonces es importante el cambio que hemos tenido. ¿Qué situaciones propone las tecnologías actuales? Y es que son tecnologías que son amigables, su uso es muy intuitivo, entonces es demasiado fácil empezar a usarlo, no requiere un nivel de experticia mayor para poder interactuar con estos dispositivos, son muy intuitivos, como lo mencionaba, te presenta un acceso a información infinito, vos podés pasar de un tema a otro en cuestión de segundos, y nunca llega ese momento como de se acabó la información, ¿cierto? Como se presentaba en tecnologías más antiguas. Es más manipulable, permite flexibilidad, permite portabilidad, permite que tú lleves el dispositivo en un bolsillo, a diferencia de otros tiempos en que tenías un dispositivo conectado a la luz y que tenías que depender de tu presencia física ahí. Son omnipresentes, o sea, vos podés tener acceso a la tecnología en cualquier escenario, si no depender ni siquiera de una red de internet, sino tener las mismas compañías de celular te facilitan esta portabilidad, la tenés en la calle, la tenés en la casa, la tenés en todos tus escenarios. Es una invitación al cambio también, entonces constantemente se están actualizando y ofreciendo una ventaja, un gadget adicional, y vos podés verte motivado a seguir experimentando uno y otro, entonces aumenta el consumo también de los mismos dispositivos y de las mismas tecnologías. Se ha vuelto indispensable, entonces muy entre comillas indispensable, tú ya casi que no puedes estar un día completo sin estar conectado a una red social, no puedes, toda tu información te está llegando por la red, por WhatsApp por ejemplo, tienes ese momento en que tienes que tener el dispositivo en la mano, porque si no piensas que te estás perdiendo de alguna situación novedosa o de alguna comunicación entre comillas con otras personas. Y como lo mencionábamos antes, pues es una experiencia inmersiva, tú terminas desconectando tus sentidos para conectarte en la tecnología y entonces te desconectas de todo aquello que te está rodeando. Es frecuente encontrar temas como tengo 1500 amigos en Instagram, o tengo 1 millón de seguidores, algunos que ya están en la categoría de influencers y así, pues eso te garantiza sociabilidad, te garantiza tu interacción social, pues no, vos podés tener contacto, entre comillas, con 1500 personas, pero ese contacto no es sino limitado a ver un video, a ver una imagen, a ver algo en particular, pero no es recíproco, o sea, las capacidades y las habilidades sociales no las estás desarrollando como deberías desarrollarla, y te estás perdiendo de la sonrisa, te estás perdiendo de la interacción social, del tono, del cambio, de la prosodia, de todas aquellas cosas que enriquecen esa comunicación social.
Es frecuente escuchar a madres que dicen, no, pues es que yo solamente uso los videos, el celular, las pantallas para que el niño se entretenga mientras yo hago otra actividad, ¿cierto? Ese entretenga, ¿qué es? O sea, es tiempo muerto, es tiempo que está perdiendo el niño estando enfocado en otra situación, y después, cuando ya no está ocupada la persona, pues quiere que el niño se desconecte fácilmente de ahí, y ese desenganche no es tan fácil. También encontramos escenarios donde dicen, no, es que el niño es súper inteligente, vea cómo manipula ese celular. Pues sí, no, resulta que esos dispositivos, pues todos esos dispositivos están desarrollados precisamente para que sea intuitivo, para que sea amigable, para que sea de fácil acceso. Entonces, la verdad es que la curva de aprendizaje es relativamente sencilla desde la infancia para ellos. Y pues también es frecuente encontrar el solo mientras se duerme, y volvemos a lo mismo, la exposición directa a la luz pues afecta la melatonina y el ritmo circadiano de los niños. Entonces ese es el contexto, esa es la situación en la que estamos actualmente, y esos son como los retos que nos presenta. ¿Qué dijo la Asociación Americana de Pediatría? Pues nos ha dado ciertas recomendaciones, las ha ido actualizando conforme al tiempo. Actualmente dice que en menores de 18 meses evitar el uso de pantallas. Hace una salvedad que apareció en pandemia también, y es excepto para videollamadas, y resulta que sí, pues la tecnología está hecha para acercarnos. Entonces si tenemos que estar distanciados, si tenemos que estar en espacios diferentes, pues una forma de tratar de compensar un poco esa distancia pues sería las videollamadas. Entonces hacen la salvedad de que se pueda usar las videollamadas. Niños de 2 a 5 años sugieren limitar el acceso a pantallas a 1 hora diaria de contenido de calidad. Entonces hacen el énfasis en que sea de contenido educativo, de contenido de calidad, aunque llama la atención que los estudios nos revelan que más del 90% del contenido que reciben nuestros niños pues es un contenido que no podría estar en la categoría de educativo, ¿cierto? Entonces es un reto adicional. Y para niños mayores a 6 años nos sugieren establecer límites consistentes en el tiempo frente a pantallas, controlar esos tiempos, asegurando siempre que no interfiera con el sueño, que no interfiera con la actividad física y que no interfiera con otras conductas saludables. Entonces acá son más laxos en la cantidad, ya no proponen 3 horas o 2 horas como en otros casos, sino establecer límites y donde se garantice el sueño, la actividad física y las actividades saludables. Entonces, ¿será que esas recomendaciones que nos dan en cuanto al tiempo son suficientes para compensar esta situación y para chocar contra el desafío que nos propone la tecnología? Pues ahí nos queda la duda. Resulta que si seleccionamos mejor la calidad del contenido, estamos mitigando el daño. No se trata tanto de prohibir y restringir los tiempos, pues evidentemente sí hay que poner límites, pero hay que recordar que el rol de familia no está diseñado para la prohibición y la restricción, sino para el acompañamiento. Entonces acá el mensaje más grande sería acompañar y no tanto prohibir. No se trata de delegar la crianza a las tecnologías de la información. Entonces la idea no es vamos a ver un programa educativo y por tanto mi responsabilidad de educarte se la estoy dejando al programa educativo. Pues no, ¿cierto? Tengo que ser responsable y tengo que hacer ese acompañamiento, y ese acompañamiento afectivo en la crianza importante para nuestros niños. Tenemos que evitar caer en el otro extremo, y es satanizar completamente la tecnología. Esto no tiene sentido. La mayoría de los niños que están naciendo ahora, lastimosamente va a ser muy poco lo que vayan a escribir a mano, va a ser muy poco lo que vayan a leer de un libro en físico. Entonces tenemos que aceptar también que esta tecnología y los cambios tecnológicos han llegado para quedarse, y que el tiempo en pantallas va a seguir aumentando. Tenemos que poner límites, sí, tenemos que brindar contenidos de calidad, tenemos que acompañar el proceso, y creo que esa puede ser una muy buena forma de compensar y de mitigar un poco el daño que estamos viendo reflejado en los estudios. Entonces, satanizar la tecnología no necesariamente es la solución. Entender que la tecnología
y estas herramientas tecnológicas y las pantallas son herramientas para un fin y no son el fin en sí mismas. Entonces no es voy a ver televisión para distraerme o para recrearme. No, voy a usar estos dispositivos para buscar una información en particular, para encontrar un contenido en específico, limitado y acompañado. Esa sería la idea. Un caso llamativo, pues anecdótico, es Ángel Barajas, nuestro medallista olímpico, que contó su experiencia de que se inspiró en un programa de televisión, en Lazy Town. Y entonces tenía Sportacus, que era como su referente, como su superhéroe, y era un personaje que se dedicaba a la actividad física y que mezclaba el aprendizaje de ciertos conceptos con la actividad física. Y fue su referente desde la infancia, se disfrazó de él y fue como su acompañamiento desde las pantallas. Entonces no necesariamente hay que satanizar, pues probablemente si escogemos bien el contenido podemos tener esos resultados que esperamos. Y bueno, entonces viene la pregunta de qué tenemos que hacer. Entonces, la primera sugerencia es educar desde el ejemplo. Tú no puedes pretender que un niño no esté expuesto a pantallas o que un niño pase el menor tiempo posible en pantallas si tú como padre, si tú como tío, si tú como acompañante, si tú como familiar estás pasando 3, 4, 5, 6, 10 horas expuesto a pantallas permanentemente sin un descanso. Entonces, hay que educar desde el ejemplo, hay que educar desde ese acompañamiento afectivo, pero enfocado pues al sentido común de que eres el ejemplo de ese niño. Hay que brindar alternativas. ¿Y qué alternativas podemos brindar? Entonces el juego en conjunto, entonces el juego con otros niños, el juego entre hermanos, el juego entre pares y el juego vinculante con la familia. Conocer nuevos lugares, entonces no necesariamente el tiempo de recreación es en casa frente a una pantalla, sino desplazarse a un sitio nuevo, hacer un juego de rol, un juego de exploradores, un juego de científicos, un juego de algún deporte, pues como enfocado a alguna actividad deportiva como tal. El deporte y la actividad física pueden ser muy fácilmente una forma de engancharte a otra actividad en tu tiempo de recreación. La lectura conjunta, la lectura en familia es un espacio vinculante también. Entonces hay que acompañar y socializar los contenidos, es otra de las recomendaciones, para que estemos juntos, para que nos acompañemos, para que ese proceso de crianza, educación y socialización sea progresivo, sea acompañado y dejemos de depender de la tecnología, sino como usarla como una herramienta, como lo que verdaderamente es, como una forma de acceder a la información fácilmente, sin la necesidad de crear estas nuevas vías asociadas a adicciones y a uso compulsivo de las mismas, que a veces genera más, que a veces buscando esa dopamina, esa recompensa que queremos de ella, terminamos encontrando cortisol, terminamos encontrando depresión, ansiedad, trastornos del ánimo asociados a esos cambios hormonales que genera el consumo compulsivo de cualquier sustancia y de cualquier contenido, en este caso las pantallas. Y una de las sugerencias que se plantea es tener en la casa un espacio físico que puede ser una isla de desconexión. ¿A qué se refiere esa isla de desconexión? Un espacio puede ser limitado, puede ser una parte de la sala, puede ser una parte de un cuarto, puede ser un espacio muy pequeño, un espacio en el cual no vamos a tener nada de tecnología. ¿Qué va a pasar ahí? Va a ser una isla en la cual cuando estemos saturados, cuando hayamos terminado nuestras actividades académicas, cuando hayamos buscado nuestro contenido, cuando llegue un momento del final del día, podamos acudir a ese espacio para relajarnos, para bajar un poco revoluciones, para desaturarnos de todo este consumo de tecnología y poder tener un paso más amigable como ese momento de la noche que sería el sueño, que sería la calma, que sería ese último espacio de conexión con la familia sin la necesidad de estar vinculado a pantallas. ¿Qué más se sugiere? Se sugiere no usar las pantallas mientras estamos consumiendo alimentos, mientras estamos vistiéndonos, mientras estamos haciendo otra actividad, porque terminamos expuestos a los efectos nocivos sin consumir el contenido como tal. Entonces terminamos teniendo como lo peor de los dos mundos,
y pues facilitando pues, los factores adversos que hemos mencionado. Entonces sería como las grandes sugerencias que se hacen en el tema. Y pues planteamos como ciertos derroteros y ciertas cosillas al final que estaría enfocado a las conclusiones. Entonces, el uso de la tecnología debe ser enfocado al contenido de calidad, debe ser moderado, debe ser acompañado, debe ofrecer beneficios porque para eso está hecha, pero particularmente en edades más avanzadas. ¿Cuál es la idea? La idea es que progresivamente tú vayas teniendo tu madurez cerebral y tu capacidad de seleccionar, de elegir tus contenidos, de usarlos como herramienta, como hemos mencionado varias veces. Esa es la idea del uso de la tecnología y no al revés, que no se convierta en un fin, sino que se convierta en un medio, una herramienta para hacer las cosas, para facilitarnos la vida. Como segundo ítem, la crianza, educación y socialización se nutre de estas herramientas cuando las usamos inteligentemente para conocer y para aprender. Entonces, entender que la crianza es acompañamiento, la crianza es afecto, y estas tecnologías no reemplazan el cálido efecto de un abrazo, no son suficiente compañía en el proceso de crianza, deshumanizan la vida cuando las delegamos en ella el rol de la familia y terminamos llevando nuestra vida a un ciclo de dependencia del cual es muy difícil salir. Entonces serían como las tres grandes invitaciones y las tres grandes conclusiones de nuestro encuentro el día de hoy. Bueno, entonces finalmente agradecerles y hacer mención al grupo de puericultura Humberto Ramírez Gómez de la Universidad de Antioquia.